Hola gente, este es un video improvisado, así que no esperen que diga muchos datos bibliográficos o estadísticos. Simplemente voy a dar mi opinión de algunas cosas. Obviamente serán opiniones impopulares. Si se enojan, mucho mejor, tal vez de esa manera puedan seguir viendo el video. De todas maneras, les explico, estas son opiniones impopulares. Pueden ser sostenidas con algunos datos, pero al fin de cuentas son opiniones. Así que espero que no se enojen al respecto y que no desmeriten mi criterio por estas razones. De todas maneras, aquí empiezo el video. Aquí voy a nombrar las opiniones impopulares. El anime de Akira es mucho mejor que el manga. En el manga son puros Gary Stu, balas que no llegan a ningún lado y personas entrando a bases militares como si estuvieran caminando en un parque. No hay mucha tensión al respecto y yo creo que la película está mucho mejor resumida y mejor compuesta en la mayoría de sus apartados. Los que dicen que el manga es mejor es porque nunca leyeron el manga. El mejor shonen no es ni Full Metal Alchemist, ni Dragon Ball, ni Rurouni Kenshin u otro popular. El mejor shonen es Hokuto no Ken. Tiene una buena construcción de su mundo, de las reglas que utiliza y las muertes de seres queridos o de personajes importantes después sirven para hacer crecer a los personajes y no se ponen de forma melodramática. Full Metal Alchemist Brotherhood no es tan buen anime, hay varios animes mejores. De hecho, la historia y los personajes, tanto así como su construcción, es muy simple y tiene defectos. La única razón de por qué lo ponen por arriba de otros animes en varios tops es porque los fanboys no aceptan que haya otros animes que lo puedan superar en cualquiera de sus apartados. One Piece tiene más crítica política y social que animes seinens. De hecho, varios animes seinens famosos y mangas seinens puestos juntos aún así no tienen tanta crítica social y política como One Piece. Y el que diga lo contrario es que no ha visto One Piece. Hay pocas obras de anime populares que sean buenas. Entre las obras de anime populares que son buenas podría decir Akira y Cowboy Bebop. Pero están ahí nomás, hay otras mejores que no tienen tanto reconocimiento. Un ejemplo son los mangas de Urasawa o las obras de Satoshi Kon, que a mi parecer no son tan reconocidas y que aportaron mucho al medio. El anime es un estilo superficial de dibujo, es aburrido y no es tan bueno como otros estilos que tienen mucha más personalidad y presentan mucho mejor características de personas. Las obras mechas generalmente son malas por una cuestión de temática. Es mejor ver personas peleando cuerpo a cuerpo o incluso con poderes siendo ellos mismos que mandando una máquina a pelear. Por más que uno esté adentro o pueda salir lastimado, generalmente lo que se ve pelear son las máquinas, lo que lo vuelve muy aburrido y poco satisfactorio y por lo tanto menos interesante. No porque una obra sea poco conocida significa que es buena. Hay obras como Haibane Renmei que son súper aburridas y no explican nada del mundo. Una música buena o una buena estética no significa que la obra sea genial y perfecta. De hecho, otra obra muy popular, La leyenda de los héroes galácticos, también es muy aburrida y se centra solamente en el mensaje de decir que los ricos y poderosos controlan todo y en medio de una crisis ni siquiera pelean sus propias batallas. Evangelion es una obra súper sobrevalorada y más querida de lo que debería ser. Se centra mucho en el ecchi, el fanservice, la dramatización y el victimismo forzado más que en la buena historia que tiene. De hecho, generalmente sus episodios se basan en la pelea del robot de la semana y nada más. Hay muchos cómics que son malos, pero también hay muchos mangas que son malos. Y de hecho creo que son la mayoría. Los cómics generalmente son mejores porque están mejor construidos, tienen un escritor dedicado a ellos y además de eso tienen muy buen dibujo y colores. Por lo tanto son más interesantes y diferentes. Los otakus dan vergüenza ajena y son pésimos para la comunidad de anime y manga. No porque te guste el anime o manga significa que tienes que ponerte orejas de gato, hacer cosplays o comportarte de una manera estúpida e infantil. Podemos ser personas muy modestas, amables y también inteligentes y formales.
El roleo o el rol es horrible y desentona mucho con la realidad. Es mejor ser uno mismo que pretender ser alguien más. Y además es mucho más divertido y agradable conocer a nuevas personas que a un avatar o un personaje inventado. No te hace más inteligente cosas como que no te gusten los gameplays o los videos de humor o de tonterías. Lo único que te hace más o menos inteligente es tu razonamiento y conocimientos. No es nada estúpido disfrutar de otro tipo de contenidos que no sean los habituales. Ninguna comida es mala y ninguna combinación es mala. Lo único malo es la preparación y los ingredientes. Incluso el helado con salsa puede ser muy rico si se lo prepara bien con buenos ingredientes y dependiendo en qué momento y lugar se coman. Las películas de Hollywood son súper sobrevaloradas. Siempre tienen el mismo estándar y ponen los mismos clichés y características. Por ejemplo, el cliché del beso o de la pareja o del momento melodramático casi al final. Siempre siguen la misma línea y género al cual se los atribuye. Naruto es una increíble obra de anime y manga, simplemente que tuvo mucho relleno y en dibujos también se puede decir que podría tener mucha mejor construcción, pero en emotividad y en construcción, tal vez de características de los personajes, sí es prácticamente excelente y una increíble obra. Muchas tienen que aprender de ella. JoJo es una obra súper sobrevalorada. De hecho, la mitad de sus sagas son malas, podrían estar más explicadas y solamente son peleas sin sentido con poderes sin sentido. Saint Seiya es una obra que brilla por estética y música, no por desarrollo ni por ninguna otra cosa. De hecho, tiene muchos errores argumentales y solo se basan en el sentimentalismo y power-ups. Bleach también tiene este problema, solamente es estética sobre sustancia. De hecho, hay muchos shonens, incluso contemporáneos a su era, que estaban mucho mejor construidos. Shingeki no Kyojin es una obra muy buena en el anime y debería ser más reconocida y no tan odiada. La gente solo lo odia para hacérsela interesante, pero sí es una obra muy buena y de hecho su anime es mejor que el manga. Ningún género musical es mejor que otro, simplemente que hay comunidades que basan su género a un solo tema. Por ejemplo, si uno piensa en reggae, generalmente va a pensar en hippies y en drogas, y si piensa en reggaetón, generalmente va a pensar en mujeres con poca ropa y delincuencia. Pero si los géneros fueran más variados y las canciones también, nos daríamos cuenta que un género musical no debería dedicarse a una sola cosa y podría abarcar diferentes pensamientos. Un ejemplo de un género diverso sería el rap, donde básicamente se puede hacer rap de cualquier cosa. El rap no está atado a un solo estilo y temática. Yo creo que géneros como el reggaetón, la orquesta y el jazz, si tocaran más temas y más variados, la gente los admiraría más y serían más conocidos. El género de videojuegos parecidos a películas es horrible. Un videojuego tiene que servir para jugar. No hace falta seguir el estilo de películas para que un juego sea bueno, más interesante, educativo o emocionante. De hecho, los mejores juegos son donde básicamente no hay historia y se centran en jugar que en desarrollar algún personaje o característica. Los RPG son el peor género de videojuegos de todo el mundo. De hecho, necesitan tener buena historia, personajes interesantes y una estética divertida solamente para que no sean tan malos y monótonos. Otros géneros de videojuegos no necesitan todo esto porque ya son buenos de por sí y divertidos, no importa la historia o cosa que le metas atrás. No porque un juego se vea bien significa que el juego es mejor. No hay que ser un esclavo de los gráficos. Varios juegos que se ven horribles y que son directamente píxeles son mucho más divertidos que juegos bien definidos de la era actual y también son mucho más emocionantes. La riqueza de las naciones no está ni en el comunismo, ni en el capitalismo, ni el liberalismo, ni nada parecido. La riqueza de las naciones está en la transparencia y en el buen manejo que tienen las naciones con las personas que están al cargo, siendo que estos tengan mucho mayor contacto con la gente para que el pueblo pueda decidir unos mejores mandatarios. El comunismo es un sistema horrible, no importa cómo lo vean. Es básicamente utópico
y no tiene sentido aplicarlo a la vida diaria. El comunismo es una idea del socialismo para llegar a la perfección, cosa que no existe. Y todos los que digan que apoyan el comunismo o que son comunistas generalmente se equivocan en estos factores, porque el comunismo no se basa en repartir cosas o en pintar una bandera de rojo. Simplemente es un ideal perfecto del socialismo, cosa que obviamente no existe ni existirá, al menos que el humano evolucione y que se deje de fijar en sí mismo, lo que también le quitaría muchas características de humano a mi parecer, y no sería la población que hoy vive, por lo tanto sería mucho más aburrida y poco interesante. Las religiones son toda una mentira creada para dar explicaciones que la gente no puede dar. De hecho, los primeros dioses eran de la lluvia o el trueno y otras cosas que hoy en día podemos explicarlo completamente bien. Más tarde las religiones se usaron para controlar a la gente y las masas, haciéndoles creer que lo que dice un dios tiene que ser lo mismo que piense la población, cosa que no se relaciona con la realidad y el hábito de las personas. El aborto debería ser completamente legal. Si hay un motivo, también hay un derecho. Y hay muchos motivos por los cuales una persona puede abortar. Y no simplemente hablando de los motivos más mencionados, simplemente otros como por ejemplo no querer criar a alguien más o querer traer un hijo al mundo o simplemente por no tener el interés de parir. La democracia no funciona y lo que conoce la gente por democracia es estúpido. No porque la mayoría esté de acuerdo con algo significa que esa mayoría tenga la razón o que eso sea lo correcto. Una verdadera democracia sería que se haga caso a ambos extremos de la población y no a uno solo que sea mayoría. Todos tienen que tener el mismo valor, no importando su número. Las dictaduras no siempre son malas. Una dictadura buena puede hacer avanzar un país mucho más que cualquier otro sistema. De hecho, el sistema actual está construido para ser lento y burocrático. En cambio, en un régimen dictatorial se podrían elegir las decisiones mucho más rápidas y hacer avanzar el país de básicamente un día para el otro. Y es algo que no muchos ven porque generalmente cuando se habla de dictaduras se habla de gobiernos represivos y golpes militares. Pero si una dictadura está bien llevada a cabo, puede ser un muy buen método constitucional y social. El gobierno de Rusia y el gobierno de China son gobiernos mucho mejores al de Estados Unidos. El imperialismo de China y el imperialismo de Rusia son imperialismos mucho mejor a los de Europa. Y es por eso que los países menos desarrollados deberían colaborar con estos dos para crecer y ser más estables financiera y socialmente, ya que la ideología occidental, tanto europea como estadounidense, siempre fue del imperialismo, crecer y subyugar a otros para tener más recursos o explotar más las tierras para ellos vivir mejor y más plácidamente. Todas esas mentiras de nuevas formas de crear ganancias son completamente falsas y se basan básicamente en estafar, arruinarle la vida o quitarle el dinero a alguien más. Ya hay buenas tácticas para conseguir riquezas mucho más viejas, anteriores y mejor desarrolladas hoy en día. Todos los que te digan que se pueden hacer famosos y ricos por un nuevo método de negocio son básicamente estafadores y no saben nada de economía. Los NFT son un robo. Ya hay muchas maneras de comerciar que son mucho mejores. Si quisieran darle a alguien más exclusividad, puede pagar por esa exclusividad. No hace falta un PNG ni un JPG que te dé esa exclusividad. Simplemente con un contrato simple se puede obtener esto y no es necesario ninguna imagen como intermediaria. Ningún premio de espectáculo tiene ningún mérito, ningún premio virtual o de creación de contenidos ni nada parecido. De hecho, eso sería democratizar el arte pensando que hay arte que es superior a otra cuando eso no es así.
Los Oscars, por ejemplo, no tienen ningún mérito porque generalmente nunca se alejan más allá de Estados Unidos o de Europa para sus películas. Y si se centran en otro lado, es básicamente por la fama que pueden ganar esas obras en sus países de origen. No porque la obra sea buena o simplemente bien elaborada. Es nada más un concurso de fama que de prestigio. Ningún creador audiovisual, ningún contenido tiene la respuesta de nada. La única respuesta que se puede considerar correcta es la que tenga uno mismo después de investigar, elaborar y desarrollar una opinión propia basada en datos, experiencia y conocimiento. Ver películas o obras con subtítulos no te hace más inteligente o mejor que verlas dobladas. Hay doblaje muy bueno, incluso doblaje que pasa las obras originales, las sobrepasa y son mucho mejores. Se puede decir tanto palta como aguacate, no hay ninguna manera correcta de decirla. Ambos son palabras que pueden ser usadas para el mismo fruto. No hay error en decir ninguna de estas dos. Si les quieren decir palta, díganle palta, y si le quieren decir aguacate, díganle aguacate. Ambas son palabras completamente válidas. Prepararse comida es mucho mejor que salir a un restaurante o comprar comida hecha. Es mucho más barato y también mucho más sano porque cada uno puede decir qué ingredientes ponerle y cuál deja de ponerle, o también incluso qué tan cocinado puede estar el alimento. Si tú quieres comer una comida de un país que esté bien hecha, no vayas a ningún restaurante ni nada. Tienes que ir a un negocio donde vendan las cosas preparadas más artesanalmente, como puestos de comida en la calle o en locales tal vez no tan glamorosos y elegantes, porque la comida en lugares así generalmente sabe mucho más artificial y peor que la comida nacional de cualquier país. Los que están en contra de una ley o algún método social solamente porque un dios lo dijo, no saben básicamente nada de dioses. Si un dios no quisiera algo en el mundo, eso nunca se podría hacer o realizar. Si un dios no quisiera que algo no se implemente físicamente, no se podría hacer, pero si algo se puede físicamente hacer o físicamente realizar, es porque tenemos la libertad de hacerlo y la libertad de realizarlo, y por lo tanto es algo viable y que puede ser implementado. En un futuro las iglesias serán vistas mal por la gente y serán tachadas como de las peores cosas que le pasó a la humanidad, puesto que sus creencias y modos sociales están basados en dogmas y no en realidades o cosas que se podrían realizar y que tengan sentido dentro de una sociedad. Todos son racistas o xenófobos, no importa en qué país vivan. Tal vez no sean racistas por la piel, pero pueden hacer menos o discriminar ideales extranjeros, tanto así como maneras de pensar o culturas. La única buena cultura y manera de pensar es más globalizada y acepta tanto ideas extranjeras como ideas nacionales como válidas, siempre que estén bien implementadas, desarrolladas y no dañen a nadie ni molesten a nadie. Si a ti te gusta algo y piensas que es bueno, entonces no te debe importar ni debes descalificar la opinión de los demás solamente por eso. El fanatismo siempre es malo. No importa si una opinión te gusta o no te gusta. Si tú piensas que algo es bueno e increíble, entonces que se quede bueno e increíble en tu opinión y pensamiento. No debes hacerle caso ni defender tu obra favorita a capa y espada. Si alguien dice algo malo de las obras que yo pienso que son buenas y excelentes, pues su opinión no me podría valer menos o más. Está en su derecho de decir lo que quiera y yo no tengo motivos para estar defendiendo una obra ajena. Las computadoras son mejores que cualquier otra consola. Con el presupuesto de una consola de última generación, combinado al precio de sus juegos, básicamente yo podría comprarme una buena computadora con una buena tarjeta gráfica y descargarme los juegos en Steam o en cualquier otro servidor que permita descargar juegos para tener los videojuegos mucho más rápidos, más baratos y mejor organizados. La gente que prefiere los juegos físicos antes de los digitales son gente que solamente están ahí para coleccionar o por serle fieles a un juego físico, no porque los prefieran por ser mejores a los juegos digitales, porque no hay ningún motivo para pensar que son mejores o superiores.
Básicamente podrías ponerle cualquier videojuego a cualquier disco rígido y tener el disco rígido como un formato físico y seguirían siendo datos dentro de un formato. Los juegos de supervivencia generalmente son los más aburridos de todos. Intenta estar en un juego donde no puedas hacer nada porque la mitad del tiempo es ir a buscar recursos y la otra mitad es no morirte. Es completamente aburrido y es preferible videojuegos donde tengas que llegar a un objetivo o tengas que completar algún reto o te da libertades de poder realizar lo que quieras. De hecho, juegos como Minecraft son más divertidos cuando ya la supervivencia no es un problema y tienes los recursos suficientes como para continuar. Toda droga debería ser legal. Lo que debería ser ilegal es no educar a la gente a partir de las drogas y no hacerlas entender que son malas. Cada uno debería tener decisiones de qué hacer y cómo hacer las cosas siempre que no molesten a otro. Si uno quiere drogarse, arruinarse la vida o incluso suicidarse, está en la decisión de hacerlo porque es su vida y siempre que no esté afectando a otros o metiéndose en la vida de otros, debería ser legal poder realizar cualquiera de estas acciones. El estilo de videojuegos modernos, tanto glam, cyberpunk o fantasías de ciencia ficción, generalmente se ven todos iguales. Un juego bueno debería tener su propio estilo visual y su propia forma de ver el mundo. No tiene que ser iguales a otros porque lo convierte en algo sumamente pésimo y aburrido. Si la gente le hiciera más caso al underground, viviríamos en un lugar más diverso, bueno e interesante que el de hoy en día, donde todo el conocimiento de obras se basa básicamente en obras populares que salen actualmente y que son hechas solamente por compañías y generalmente se ven todas similares. Y el pan dulce con frutas es horrible.